buenos días, bienvenidos a Momento Jurídico. Mi nombre es Miluska Rojas Ulloa y hoy continuamos con otra sesión para completar estas etapas que nos toca ver para poder elaborar nuestro proyecto de investigación jurídica. En esta oportunidad, y ya habiendo avanzado con el tema de tesis, el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, las variables, los indicadores y todo lo que se refiere al marco teórico, vamos a ver hoy día dos aspectos importantes para complementar. Uno de ellos es ver el tipo de investigación jurídica que yo voy a elegir, y lo otro sería qué personas intervienen o necesitamos que estén presentes para lograr este proyecto de investigación. Muy bien, para lograr el desarrollo de esta sesión, vamos a utilizar algunas PPTs que nos ayudan pues para tener un orden. Entonces voy a compartir con ustedes estas PPTs. Listo, ahí se ve entonces qué tipos de investigación existen y qué personas pues intervienen en mi investigación. Muy bien, existen pues diversos tipos de investigación que yo puedo elegir al momento de desarrollar mi proyecto de investigación. Ahora, estos tipos de investigación, que son en total 4, pueden ser utilizados todos o pueden ser utilizados algunos de ellos. Eso va a depender del enfoque que yo le dé a mi proyecto de investigación. Entonces, vamos a empezar por desarrollar cada uno de estos tipos de investigación, pero desde ya empezamos por mencionar que son 4. Estos 4 serían el tipo de investigación. Tenemos el exploratorio, que es con el cual siempre iniciamos una investigación, luego el descriptivo, tenemos el correlacional y por último tenemos el explicativo. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos para saber cuál es el que se adecua más a nuestro proyecto de investigación. Entonces vamos a empezar por este proyecto explorativo. Y como dice ahí, en realidad sirve pues para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos. Este tipo de investigación se utiliza cuando el tema que nosotros hemos elegido pues es poco conocido o quizás nada conocido, nada investigado. Tiene sus ventajas y podríamos decir sus desventajas, ¿no? De repente una ventaja podría ser que como siendo un tema poco conocido, seguramente al comenzar a investigar vamos a obtener la especialización en el tema. Y esto nos da una ventaja porque los miembros del jurado y las personas que intervienen para poder evaluar estas etapas de nuestro proceso de investigación no van a tener seguramente mucho conocimiento al respecto. Entonces, esa vendría a ser una ventaja. Y la desventaja de este tipo de investigación podría ser que no vamos a encontrar pues muchos materiales ni tampoco literatura especializada del tema. Y esto en algunas ocasiones trae como consecuencia que el investigador pues deje de lado este tema que ha escogido, puesto que no encuentra pues el material suficiente que pudiera aclararle las dudas y resolver pues las preguntas que él se había propuesto. Entonces, voy a ampliar esta pantalla para que ustedes puedan ver mejor este tipo de investigación explorativa. Entonces, esta clasificación que nosotros estamos presentando es la clasificación de Danke, que en el año 1986 pues los divide, como hemos mencionado, en exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. Entonces, esta clasificación es definitivamente importante, pues, del tipo de estudio va a depender, pues, la estrategia que vamos a aplicar en nuestra investigación. Como habíamos dicho, este tipo exploratorio
eh, sirve pues para preparar el terreno y es lo que antecede a los otros tres tipos de investigación. Yo no me puedo ir de frente pues al descriptivo o a los demás si primero no he realizado o no estoy realizando una investigación explorativa. Los estudios pues, descriptivos, por lo general, fundamentan las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez pues, van a proporcionar información para llevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Entonces, señores, este estudio explorativo es una forma de explorar y comenzar a tener familiaridad con el tema que nosotros hemos elegido y que en un primer momento van a ser relativamente desconocidos. Muy bien, pasamos entonces al descriptivo. Y aquí, como su nombre lo indica, en realidad es un tipo de investigación donde nosotros vamos a comenzar ya a describir lo que estamos investigando. En realidad, pues, miden o evalúan diversos aspectos, diversas dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. A través de esta investigación descriptiva, se mide cada una de ellas independientemente para así pues describir lo que se investiga. Entonces, estos estudios descriptivos requieren pues definitivamente una mayor, podríamos decir, un mayor conocimiento del área que nosotros estamos investigando. Ya nosotros hemos obtenido información, hemos comenzado a explorar qué hay al respecto y bueno, ya comenzamos a describir el fenómeno. Como dice, se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito. ¿Sí? Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Ahí está. Muy bien, entonces tenemos el otro tipo de investigación a realizar. Los otros dos tipos serían el correlacional y el explicativo. El correlacional tiene como propósito, pues, medir el grado de relación que existe entre dos o más variables, ¿no? Entonces, por eso se dice correlacional, porque va a medir qué tanta relación existe entre las variables que nosotros nos hemos propuesto. Recuerden ustedes que las variables que debe tener una hipótesis, definitivamente son dos. Tiene que haber una variable dependiente y una variable independiente. Podría haber una variable interviniente, pero eso no siempre se da en todos los casos. En la medida que estén presentes ambas variables o los tres tipos de variables que ya nosotros hemos explicado, entonces a través de este tipo de investigación va a medir la relación que existe entre cada una de ellas. Por eso se dice, el propósito es medir el grado de relación que existe entre dos o más variables. Lo que va a ver este tipo de investigación es la interacción que existen entre las variables, ¿sí? Muy bien, y el último tipo de investigación es el explicativo. Se estudia, pues, en este caso, la relación entre una variable como causa y la otra que es el efecto. Recuerden la variable independiente y la variable dependiente, hay una relación entre ellas de causa y efecto. Y están pues dirigidas a responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Entonces ya aquí, como su nombre lo indica, nos va a permitir explicar cuáles han sido esas causas de los eventos que se producen relacionados al fenómeno, al tema que nosotros estamos investigando. Entonces, en resumen, empezamos por una exploración, una indagación del tema que vamos a desarrollar, que hemos elegido. Pasamos a describir luego el fenómeno. Luego, si nosotros elaboramos la hipótesis, vamos a ver, pues, la interacción que existen entre las variables. Y por último, vamos a explicar
el fenómeno, ¿no? Cuáles son las causas por el cual se da este fenómeno y, por supuesto, vamos a responder, pues, las preguntas que nos hemos propuesto al plantearnos el problema, ¿sí? Muy bien, algunos tipos de investigación de frente se van a lo descriptivo, ya no ven lo explorativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay investigaciones que le anteceden, inclusive parte del proyecto de investigación están los antecedentes. Y en los antecedentes, pues debemos incorporar si existen otros temas que ya han sido investigados que tengan relación con el tema que nosotros nos hemos propuesto investigar. Ahí, por supuesto, tendremos que detallar las tesis de primero, empezar siempre por casa, como se dice, por la universidad, donde nosotros vamos a obtener nuestro grado, y luego también en el lugar, ¿no? En la ciudad donde estamos nosotros desarrollando este proyecto de investigación. Entonces, generalmente se suele utilizar a partir del tipo de investigación, que es el descriptivo, y de repente el correlacional y el explicativo, ¿no? Si es algo muy novedoso, entonces empezamos por el tipo de investigación explorativo, ¿sí? Muy bien, entonces pasamos a ver quiénes son las personas que intervienen en nuestro proyecto de investigación. Eh, Empezamos por el profesor asesor, ¿no? Ahora bien, este profesor asesor puede ser elegido por el graduando o también puede ser establecido por la institución. Generalmente, cuando uno va a optar su grado, eh, la institución pues nos propone una serie de docentes especialistas en el tema, sean de la especialidad en el área, en el tema de fondo, o sean profesores especialistas en metodología de la investigación. Sería muy apropiado que el profesor asesor sea, pues, no solamente el especialista en el área, sino también sea especialista en metodología de la investigación. Pero eso pocas veces se logra. Generalmente tenemos asignado un profesor especialista más en el área, en el fondo, en el tema que nos compete investigar. Ya de parte de nosotros sería conveniente, pues, tener un asesor metodológico, ¿no? Muy bien, entonces el profesor asesor de la tesis es el que es designado, pues, por la institución en cumplimiento, pues, como dice, de las normas establecidas en la oficina de grados y títulos y dependiendo, pues, de la institución educativa, va a depender, pues, si se elige, si se nombra o no a un profesor asesor. Generalmente, como les digo, siempre se nombra a un profesor que va a ser el que lo va a llevar al graduando de la mano hasta lograr la sustentación de su tesis en derecho. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros o no se nos asigna un asesor? O de repente no hay una persona especialista en el tema dentro de lo que es la institución educativa. Y de repente menos hay un metodólogo, ¿no? Un especialista en la metodología de la investigación. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Lo ideal es tratar de designar a un asesor, por un lado, especialista en el área y por otro lado, especialista en metodología de la investigación. ¿Esto por qué? Porque el asesor del área especialista nos va a permitir poder elaborar este marco teórico, que es la parte de este proyecto que nos va a tomar mucho más tiempo, y obviamente el asesor metodológico o de metodología de la investigación nos va pues a guiar en toda esta parte tan importante que forma parte de nuestro proyecto de investigación, porque nos va a guiar para ver todo lo que es el planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, la variable, los indicadores, los tipos de investigación. Y obviamente nosotros ya sabemos que tiene que haber una coherencia. Entonces, a veces es un poco difícil llegar a conseguir esta coherencia en todo el marco metodológico. Entonces, ahí tenemos y tendríamos que tener pues a un asesor que nos pueda guiar, que nos pueda dar las pautas necesarias para nosotros poder alcanzar el objetivo final, ¿sí?
Muy bien, entonces aquí está la importancia de nuestro profesor asesor, sea en la especialidad o sea también en el tema metodológico. Muy bien, entonces este personaje es el personaje, podríamos decir, más importante para el graduando, porque será pues quien vaya a revisar críticamente, vaya a estar constantemente revisando el avance que el graduando vaya a ir presentándole. Y él va a hacer un examen crítico, ¿no? Pero una crítica constructiva, porque nos va a ayudar a ver cuál va a ser la solución para no quedarnos en ese intento de hacer nuestro proyecto, sino proseguir para que luego pues este proyecto sea aprobado, ¿no? Y así luego el graduando pueda desarrollar su tesis. Entonces, es el momento, pues como dicen, que el graduando trabajará bajo la mirada y la guía de este profesor. Es cuando se programarán reuniones de estudio y análisis conjunto para arribar a la redacción del primer borrador de la tesis con el que concluye el asesor. Es verdad, el asesor entonces va a ir de la mano desde las pautas para el proyecto de investigación. Sería ideal. Una vez aprobado tu proyecto de investigación, en la universidad pues te va a nombrar a este asesor para que te guíe, para que sea la guía. Ahora, este asesor va a trabajar obviamente y va a programar seguramente reuniones. En las épocas que nos encontramos ahora por el COVID-19, definitivamente el medio utilizado para estas reuniones no debe parar. Utilizamos los medios virtuales. Inclusive ahora a través de estas herramientas, como es la que estamos utilizando, que es el Zoom, o también el sistema Canvas o Blackboard, y otros medios que tenemos, nos va a permitir pues tener esa cercanía con el asesor para que en estas épocas en que tenemos un poco más de tranquilidad y estamos en casa, podamos pues avanzar y tener una conversación con nuestro profesor asesor para que nos dé las pautas y nos guíe. Ahora, si no es posible las reuniones a través de las videoconferencias, entonces también podríamos escribir y comunicarnos a través de los correos electrónicos, ¿no? Pero no debemos perder esta comunicación con nuestro profesor asesor. Si ya lo tenemos, si hemos empezado y ya ha sido designado, pues mantengamos esa comunicación constante. ¿Cuándo termina la labor de este profesor? Cuando se envía y se aprueba el borrador, el primer borrador del graduando. Entonces, el graduando va a ir avanzando su tema hasta que ya envía el primer borrador. El asesor va a hacer las correcciones, las observaciones que puedan haber y luego ya el proyecto y la tesis al final va a quedar como el profesor asesor lo ha examinado. Entonces, ahí recién termina la labor de este profesor asesor, quien es necesario también y se pide su participación cuando el graduando sustenta ante el jurado calificador. Muy bien, también tenemos otro personaje que a veces pues nos causa un poquito de preocupación y es el objetante de la tesis, ¿no? Entonces, el profesor o los profesores objetantes, generalmente el objetante de la tesis son los mismos que van a ser tus miembros del jurado. Entonces, puede ser uno, puede ser dos, generalmente son varios, no necesariamente uno o dos, generalmente son tres, dependiendo del número de miembros del jurado que se requieren para que podamos nosotros sustentar nuestra tesis y ser examinados. Entonces, el profesor objetante es el que va pues a revisar la tesis, van a hacer sus comentarios y probablemente pues efectuarán diversas correcciones, ya sea por el fondo o por la forma. El profesor objetante o revisor que le llaman es quien, sin tratar de oponerse a contradecir lo hecho por el asesor, intenta más bien revisar al máximo el contenido de la tesis. Acá hay un tema muy interesante que debemos resaltar. Cuando generalmente nos nombran más de dos objetantes y a veces cada uno tiene su propio punto de vista. Recuerden que para que llegue al objetante es porque ya el trabajo ha sido revisado por el asesor de tesis. Pero, sin embargo, estas personas
pueden, y generalmente se da que realizan observaciones, ya sea para mejorar o ya sea para cambiar, para que el graduando cambie o le dé otro enfoque o de repente plantee o mejore el planteamiento de su problema. Entonces aquí viene un problema para el graduando, porque cuando nos hacen observaciones, muchos de los graduandos lo que hacen es parar de investigar, ¿no? Consideran que es una pared a la cual ya no pueden pasarla. Consideran que ya ahí quedó su proyecto y por lo tanto no hay forma de poder subsanar estas observaciones. Ese es el primer impacto que tenemos cuando recibimos las observaciones del objetante de la tesis, ¿no? A veces ponen una lista de 10 puntos o más y el graduando pues siente que no va a poder seguir avanzando en este proyecto. Entonces, ahí también debe participar el asesor de la tesis. El asesor ya conoce el tema, ha ido de la mano con el alumno, con el graduando, para culminar el trabajo y es el momento en que el asesor también guiará a nuestro graduando para que pueda subsanar esas observaciones. Fíjense que un mismo proyecto que se presenta a dos o más objetantes, cada uno tiene su punto de vista y cada uno va a hacer sus propias observaciones o sugerencias. Como también alguno de ellos no va a hacer ninguna sugerencia, ninguna observación y simplemente va a decir que está bien el proyecto o está bien la tesis y lo va a aprobar. Pero esto es algo que no se da mucho, ¿no? Es un porcentaje mínimo cuando los tres objetantes pues están de acuerdo y aprueban el proyecto de investigación y luego la tesis. Entonces, frente a esta situación de observaciones, lo primero que hay que hacer es leer minuciosamente estas observaciones que nos pide cada uno de los objetantes y si no las comprendemos, de inmediato pedir el apoyo de nuestro asesor de la tesis. Otro aspecto importante, si hay observaciones, señores, no la dejemos, hay que avanzar. Si uno dice, bueno, esto lo haré de aquí a unos días, ¿no? O uno a veces tira la toalla y dice, no podemos nosotros subsanar. Todo se puede subsanar, simplemente hay que tener la tranquilidad y de inmediato subsanar estas observaciones para seguir y avanzar. Como decimos, no hay que quedarnos en el intento de hacer el proyecto de investigación. Lo que tenemos que hacer es seguir avanzando hasta lograr la meta final, ¿sí? Muy bien, entonces no nos debemos quedar pues con lo que diga el objetante. Finalmente, con las correcciones pues que se realizan, el graduando va a solicitar la autorización pues para la impresión de su trabajo para la fecha y hora que nos lleve pues a la sustentación de nuestra tesis. Ahora bien, como sabemos, otros personajes importantes que van a intervenir aquí es la designación de los jurados, que generalmente coinciden con los objetantes que han revisado nuestro proyecto. Entonces son los que van a plantear, obviamente, las preguntas, siempre todo relacionado al contenido de su tesis. Muy bien, entonces el jurado de tesis examina no solamente el contenido, sino cómo usted defiende su tesis, ¿no? En el momento de la sustentación. Y obviamente el jurado va a aprobar primero si usted es el autor de esta tesis, si usted ha trabajado esa tesis, si usted está de acuerdo con el contenido de esa tesis y por supuesto con los resultados que ha obtenido de esa investigación. Ahora, este resultado del examen puede ser calificado como aprobado por mayoría o por unanimidad y con las recomendaciones que puede ser también inclusive publicado el trabajo, ¿no? O en todo caso puede ser simplemente desaprobado. Entonces eso va a depender pues de cada miembro del jurado que es independiente al momento de evaluar, ¿sí? Muy bien, señores, pero aquí hay alguien más que interviene. Nosotros hemos nombrado de manera formal las personas que intervienen en nuestro proyecto de investigación. Pero hay otras personas también muy importantes que intervienen para poder yo alcanzar el objetivo. Y es nuestro entorno.
es nuestra familia, ¿no? Por eso es importante comunicar a la familia que estamos iniciando un proyecto de investigación. Ellos también van a comprender y nos van a apoyar. Entonces, la familia también son los personajes importantes para poder alcanzar el objetivo final. La familia o las amistades o las personas que ustedes con las cuales interactúan. Entonces, otro aspecto importante, entonces, que hemos resaltado, además del asesor de tesis, además del objetante y además de los miembros del jurado, es nuestro entorno familiar, que van a ser personas importantes que nos van a permitir lograr alcanzar ese objetivo. ¿Y por qué lo decimos? Porque son los que nos van a motivar a seguir avanzando y no detenernos en el intento y dejar el proyecto para después. Fíjense qué importante hoy en día lograr alcanzar este objetivo final de sacar nuestra tesis en Derecho y poder obtener pues el grado al cual estamos postulando. Y eso hoy en día lo podemos lograr gracias, de alguna forma, hay que sacarlo lo ventajoso, al tiempo que tenemos en casa, pasamos en casa la totalidad del tiempo, salvo aquellos casos en que algunas personas tienen la libre circulación para poder hacer labores especiales, pero en general tenemos el tiempo, pasamos en casa y lo que tenemos que hacer es lograr el espacio necesario donde tengamos pues esa privacidad y podamos empezar a desarrollar nuestro proyecto de investigación. Algunas personas me han preguntado cuánto tiempo demora elaborar un proyecto de investigación. Y bueno, eso va a depender, dependiendo de cuánto tiempo usted le dé constantemente, porque hay personas que le dan, por ejemplo, una semana, desarrollan, la otra semana la olvidan, ¿no? Un mes comienzan a desarrollar, al otro mes lo olvidan. Si nosotros somos constantes y diariamente le damos 2 horas diarias a nuestro proyecto, tengan por seguro que en 2 meses no debe pasar más, ya debe estar listo el proyecto de investigación. Más ahora, en la situación que nos encontramos, en que no podemos excusarnos que no tenemos el tiempo para hacer nuestra investigación jurídica, ¿sí? Muy bien, señores, entonces hoy día hemos visto un aspecto más de nuestro proyecto de investigación, que son los tipos de investigación que podemos utilizar y también las personas importantes, oficiales y nuestro entorno que interviene para poder elaborar nuestro proyecto de investigación que nos permita pues llegar a alcanzar este grado que todos lo tenemos como meta. Muy bien, hoy día quiero terminar deseándoles a todos un feliz día del trabajo, que es un día pues especial. Nosotros aquí seguimos avanzando, seguimos difundiendo el derecho para llegar a cada uno de ustedes y por supuesto dándole las gracias al ICJ por permitirnos a través de este programa que es Momento Jurídico poder lograr alcanzar ese objetivo, que es seguir difundiendo el derecho a pesar de los momentos del COVID-19. Muy bien, señores, muchas gracias por acompañarnos y ya saben que tengan buen fin de semana y nos quedamos en casa. Nos vemos hasta una próxima sesión en Momento Jurídico.